Ahí vamos, ¿bien? Vamos a hacer una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio según San Mateo. Y ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a poner en manos de Dios este curso, que podamos verdaderamente construir y edificar la iglesia, que podamos ser instrumentos de Dios para que Él nos utilice, como miembros de esta iglesia, como instrumentos suyos, como rocas vivas, diría San Pedro, para poder edificar entre todos esta presencia de Cristo en la tierra que es la iglesia. Ahora introduzco un poquito el curso, pero va a surgir muchas preguntas en este curso. Bueno, muchas de esas preguntas no son solo mirando de la vereda de enfrente la iglesia, sino que podamos sentirnos interrogados nosotros sobre nuestra manera de ser iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A ver, déjenme ver una cosita. Ahí les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y déjenme que vea. Share. Bueno, por las dudas aconsejamos, no somos los más duchos en la tecnología y siempre alguno sin querer mueve el mouse y nos escribe alguna raya en el medio de la pantalla. A veces logramos sacar eso y en general no lo logramos. Así que por favor, no mover los mouse, ¿sí? En cuanto a avisos parroquiales eran esos, ¿sí? Que el curso, el último video está en proceso y ya en cualquier momento los mandamos. Muchos de ustedes se inscribieron por el WhatsApp, muchos otros continúan usando el mail. Sepan que si se anotan por WhatsApp, en general todas las semanas les vamos a estar recordando el link y que todos los jueves tenemos el curso, ¿sí? Este curso sería de 1 mes y medio, durarían 7 encuentros en principio. Ahora les voy a presentar un poquito el itinerario. Y está basado en un libro de Raymond Brown, ahí tienen escrito el nombre, que se llama Las iglesias que los apóstoles nos dejaron. ¿Por qué las iglesias que los apóstoles nos dejaron? De hecho, tienen acá, hay algún compañero de ustedes que está haciendo trampa, Nico, ya lo estaba releyendo desde antes de dar el curso, pero nos puede ayudar. Si uno ve, y ese es el plan del curso, ir viendo los escritos del Nuevo Testamento, sí, algunos escritos, no todos, ir viendo cuál es la eclesiología que presentan los autores, qué significa la eclesiología, la concepción de la iglesia que presentan los distintos autores del Nuevo Testamento, ¿sí? La iglesia no tiene siempre la misma manera de comprenderse. Vamos a ver esto con total claridad a lo largo del curso, pero vamos a ver que más allá del Nuevo Testamento, esto va pasando en el caminar histórico de la iglesia misma. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Este Raymond Brown, si no me equivoco, es del 70 y pico el libro. A ver, lo tengo por acá escrito. Del 86, perdón, del 86. Y bueno, Raymond Brown es un especialista sobre todo en San Juan, ni que hablar del Nuevo Testamento, y tiene varios escritos. Tiene otro que se llama La comunidad del discípulo amado, que es muy interesante. Tiene un comentario al Evangelio según San Juan, por eso ya con Luisa alguna mención hizo ella en el libro de los signos,
o algo mencionamos en algunos cursos anteriores. ¿Bien? En general doy por supuesto que todos ya hicieron algún curso. Ahí Betty, si no me equivoco, Beatriz o alguna otra persona dijo que es el primer curso que hace. Nosotros tenemos un canal de YouTube, Animación Bíblica Arquidiócesis de Buenos Aires, si no me equivoco se llama. Después el resto del equipo me corrige. Pero lo pueden googlear y ahí tienen los cursos que dimos anteriormente. Si no me equivoco, eran 5, del Génesis a Jesús, Venga a nosotros tu reino, la Pasión según el Evangelio según San Juan, y no sé qué otro. Bueno, este que estamos dando ahora. El de la resurrección. El de la resurrección, perfecto. De paso, ya que hablaste, Luisa, me parece que el perro que ladra no es mío, porque no tengo perro, sino que es tuyo. Algunos tienen un micrófono activado y hay un perro de fondo. El ¿Puede ser? mío no es. Está bien. Bueno, los que tengan, por favor, desconectar los micrófonos, ¿sí? Vicky Copelo, me parece que hay varios ahí con eso, gracias. Pero no tengo perro. Está bien, no hay problema. Por ahí es un vecino que ladra, ¿eh? Bueno, en eso intentemos, en general la idea es que los micrófonos permanecen desactivados. Si hubiese alguna pregunta la hacen por el chat y Luisa les va contestando o algún otro miembro del equipo les va contestando. ¿Sí? Sobre todo para que no pase esto, que se nos mezclen los micrófonos. Bueno, acerca del curso un poquito eso. Ahí continúo. Eso, vamos para atrás. Entonces, como les decía, acá tenemos introducción. El Concilio Vaticano II, saben que el Concilio Vaticano II fue más bien un concilio pastoral, no buscó sacarle la punta al lápiz en cuanto a los dogmas, tratar de poner la mirada en algún dogma, como algunos otros concilios que querían, bueno, pronunciarse respecto de algo del contenido de la fe. Fue un concilio pastoral, ¿sí? Como pararnos frente a ciertas realidades del mundo contemporáneo y moderno, ¿no? Y entre eso era también una revisión de nuestra concepción de iglesia. Para eso la constitución principal es la Lumen Gentium, que sería el tratado de eclesiología, si se quiere, del concilio, el volver a comprender o tratar de profundizar en la mirada que la iglesia tiene sobre la iglesia misma. ¿Bien? Entonces en el Concilio Vaticano II se da un giro en cuanto a esta concepción de la iglesia. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos, después vamos a leer estas citas de Joseph Ratzinger, a diferencia de lo que muchos piensan, vieron que muchos dicen, no, yo soy conciliar, soy preconciliar, soy posconciliar, o hablando de otros. Bueno, los concilios no los podemos enfrentar. Bueno, soy de Trento, soy del Vaticano II, soy del Vaticano I, soy del Vaticano II, sino que hay un devenir histórico y hay una evolución, si se quiere, y hay un caminar donde depende del contexto histórico, vamos poniendo la mirada más desde un lado, desde otro. Para que se entienda un poquito más, les leo estas citas de Ratzinger que nos puede ayudar. Solo un acercamiento al Nuevo Testamento permite una forma auténtica de entender la esencia de la Iglesia. Y a eso vamos a enfocar este curso. En el Nuevo Testamento, ¿qué maneras de entender la Iglesia hay? Y van a ver que es más de una. No es simplemente como la entendía Mateo, o como la entendían las cartas pastorales, o como la entendía San Pablo, o como la entendía Pedro. Bueno, hay muchas miradas y entre esas miradas nos vamos apoyando y vamos caminando, ¿sí? Eso nos puede ayudar. Antes del Concilio Vaticano II, donde estaba puesto el hincapié es en la iglesia como sociedad perfecta, ¿sí? Estoy explicando ahí un poquito las flechas, la sociedad perfecta. Era una mirada más jurídica de la iglesia, desde el derecho canónico y como una mirada más, tal vez cuadrada, no cuadrada, ya tenemos demasiado preconcepto al hablar de cuadrado, pero más estanca de la iglesia, siempre desde la mirada jurídica.
En el concilio se hizo mucho más hincapié en la concepción de misterio y de pueblo de Dios, en el Concilio Vaticano II. De hecho, se llegó al Concilio Vaticano II con un prototipo de documento para Lumen Gentium, una idea de ciertas temáticas que había que tratar, y en cierta manera, dicho a lo bruto, hubo que romper todo eso y volver a caminar, porque se venía con un concepto que no servía para las respuestas que se buscaban en ese momento. Había que ayornarse y había que repensarlo desde otras categorías. Bueno, estas categorías fueron misterio y pueblo de Dios. Una vez que pasa el concilio, no quedó tanto esto de pueblo de Dios y de misterio, si bien se hizo mucho hincapié y se profundizó muchísimo, sino que lo que más prevaleció fue la noción de iglesia como cuerpo de Cristo. Aquí repito, y lo vamos a ver en la cita a continuación de Ratzinger, no es que hablar de sociedad está mal, o hablar de misterio de pueblo está mal, y hablar de cuerpo está bien. A veces por el contexto o por el énfasis que se quiere hacer en una cosa o en otra, sirve más o menos una imagen u otra. ¿Bien? Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza que en esto, al menos, esto está bien o está mal, y esto otro está bien o está mal, sino que a veces es más apropiado en este contexto, o es más apropiado para hacer hincapié en ciertas ideas, hablar de esto o del otro. ¿La iglesia es misterio? Sí. ¿La iglesia es una sociedad? Sí. ¿La iglesia es el pueblo de Dios? Sí. ¿Y la iglesia es el cuerpo de Cristo? Sí. Insisto, para ciertas mentalidades, ciertas maneras de ser o ciertos contextos históricos, va a prevalecer más una u otra manera de comprender la iglesia. Es imposible decidirse, dice Ratzinger, hablando sobre algo que ya mencioné, decidirse por el Vaticano II contra Trento y el Vaticano I. ¿Sí? Yo no me puedo poner el Vaticano I y Trento de una vereda y el Vaticano II de otra. Resulta de igual forma imposible decantarse por Trento y el Vaticano I, pero contra el Vaticano II. Quien reniega del Vaticano II niega la autoridad que los otros dos concilios traen consigo, y con ello les despoja de su principio. Cada elección destruye el todo, que solo se puede tener como unidad indivisible. ¿A qué voy? Lo que les decía antes, ¿sí? A veces tenemos una mentalidad demasiado como mecanicista, demasiado de cajoncitos estancos, y no logramos ver el hilo conductor que va pasando por la historia. Es muy lindo, nada que ver, pero para que se tenga una idea, en el documento Spe Salvi, el Papa Benedicto va haciendo como un caminito histórico sobre el concepto de la esperanza, y eso es lindísimo, y te da una mirada mucho más panorámica de una realidad que estás estudiando, intentando comprender, que es simplemente con una anteojera mirar el Vaticano II, mirar el Vaticano I, mirar Trento. ¿Se entiende? Entonces, esto como para no estar oponiendo, que a veces lamentablemente la grieta no es solo política, sino que vamos metiendo grietas por todos lados, si estoy de una vereda o estoy de otra. Eso no es muy real. ¿Bien? Entonces, acá algo justamente de Lumen Gentium número 6, ¿sí? Dice lo siguiente, no lo leo todo, sino lo que quiero hacer hincapié es en las imágenes utilizadas para hablar de la iglesia. Que si uno se remonta, y en algún momento Luis habló en alguno de los cursos, cuando hablamos del Antiguo Testamento, o del pueblo de Dios, bueno, en el Antiguo Testamento ya hay ciertas imágenes que se usan para el pueblo de Dios, el de la vid, el del rebaño, hay un montón. Bueno, lo mismo, o algo análogo, pasa con el concepto de iglesia. Lumen Gentium 6 dice, del mismo modo que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone frecuentemente en figuras, así ahora la naturaleza íntima de la iglesia se nos manifiesta también mediante diversas imágenes tomadas de la vida pastoril, ¿sí? Las ovejas y el pastor, de la agricultura, la vid, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, por ejemplo, o tantos otros, hay varias parábolas de Jesús
acerca de la realidad de la agricultura, de la edificación, como también de la familia y de los esponsales, las cuales están ya insinuadas en los libros de los profetas, ¿sí? Y no solo de los profetas, ¿se acuerdan? El Cantar de los Cantares, los Salmos. Hay un montón de estas imágenes del Antiguo Testamento que después en el Nuevo Testamento, como les decía, también son válidas para hablar de la iglesia. ¿Bien? También ahí voy con lo que está en negrita, para no leerle estos números 6 de Lumen Gentium, después lo pueden leer en sus casas, está en internet si quieren. Así la iglesia es un redil, esto de un rebaño, es también una grey, la iglesia es labranza o arada de Dios, ¿sí? El que pone su mano en el arado y mira para atrás nos sirve para el reino de Dios, y tantas otras imágenes. Entonces, como les decía, depende a quién le está hablando, y depende del contexto, y depende de la idea que uno quiere rescatar de la iglesia, va a utilizar más uno u otro. Vamos a ver hoy en concreto las cartas pastorales, y vamos a ver que hay una concepción determinada que utiliza ciertas imágenes determinadas que van a ayudar para un lado o para el otro. ¿Bien? Entonces, esto nos puede ayudar. Piénselo, acaban de pasar los chiquitos de catequesis que saludaba, ¿no? Si uno le habla a chicos, no sé, como los de recién, 11, 10 años, para hablarles de la iglesia, va a utilizar ciertas imágenes. Si uno le habla a muchachos de 18, va a hablar de otra manera. Si uno le habla a los matrimonios, porque está en catequesis de adultos, le va a hablar de otra. Si uno quiere hacer énfasis en, no sé, que la iglesia va a estar siempre, la fuerza que tiene la iglesia, va a utilizar una imagen, no va a utilizar la vid, por ejemplo, qué sé yo, la vid es frágil, deja de regarla y se te muere, va a utilizar tal vez la edificación. Si uno quiere hablar justamente de la ternura de la iglesia, y tal vez va a utilizar la imagen de la novia o de la madre, ¿no? Entonces, en eso va cambiando, según lo que yo quiero decir de la iglesia, voy a agarrarme más a una imagen o a otra. Todo esto está plasmado en el Nuevo Testamento, y a lo largo de este curso la idea es que podamos ir viendo estas diferentes imágenes. A ver, el mismo Señor a veces también la iglesia es designada como edificación de Dios, esto que les decía. El mismo Señor se comparó a la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Sobre este fundamento los apóstoles levantan la iglesia, y de él recibe esta firmeza y cohesión. Esta edificación recibe diversos nombres: casa de Dios, en que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios entre los hombres; y sobre todo, templo santo que los santos padres celebran, como representado en los templos de piedra, ¿sí? La ciudad santa, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ahí abajo de negrita, ¿no? Jerusalén de arriba, Madre nuestra, esposa. Bueno, son diferentes categorías. Estuvimos viendo en el curso de Venga a nosotros tu reino, un poco desde el Apocalipsis y toda esta concepción de la Nueva Jerusalén y de la esposa y la concepción nupcial basada en el Antiguo Testamento. Todo esto va a ir plasmando también estas concepciones de iglesia. Bien, y acá voy a responder un poquito a la pregunta que me hicieron sobre los padres del desierto y demás. ¿Sí? Por apóstoles entendemos a los padres. No, la respuesta es que no. Raymond Brown va a hacer una salvedad, una diferenciación, mejor dicho. Él va a diferenciar entre era apostólica, era subapostólica y era posapostólica, ¿sí? En la antigüedad, antiguamente, mejor dicho, se pensaba que, y estoy en la flecha azul, ¿sí?, que durante la era apostólica se escribió el Nuevo Testamento. Es decir, en cierta manera, no así tal cual lo digo yo, pero que los apóstoles fueron los que dieron origen, en cierta manera, al Nuevo Testamento, los que escribieron el Nuevo Testamento. Por eso, como ya hemos visto en otros cursos,
muchísimas cartas llevan el nombre de los apóstoles, ¿sí? La carta de Pedro, la carta, antiguamente se le adjudicaba a Pablo muchas más cartas de las auténticas, ¿bien? Eso ya lo hemos visto, no ahundo demasiado, después vamos a ver a lo largo de este curso algunas de esas cosas, ¿bien? Pero entonces el Nuevo Testamento, anteriormente se pensaba que fue escrito en la era apostólica, ¿sí? Durante el tiempo que los apóstoles vivieron, o por lo menos antes que muriera el último de los apóstoles. Y lo otro era la era subapostólica. Una vez que los apóstoles murieron, bueno, lo que viene después era la época subapostólica, pero el Nuevo Testamento ya estaba escrito. Esta era la concepción antigua. Con el tiempo los estudios fueron revelando que ciertos escritos del Nuevo Testamento en realidad eran posteriores. No tan posteriores, pero eran un poco posteriores a la muerte de los apóstoles. No todos, ¿sí? Pero unos cuantos. Entonces lo que Raymond Brown dice es lo siguiente. Divide el primer siglo en 3 partes, en 3 tercios. En el primer tercio él lo llama el periodo apostólico, ¿sí? Que, bueno, justamente Jesús acompaña a los apóstoles y los apóstoles van caminando con Jesús y aprendiendo. El segundo tercio del primer siglo es donde se da la muerte de los apóstoles. De hecho, Pedro, Pablo y Santiago mueren entre el año 60 y 70, ¿sí? Y se acuerdan que en el Evangelio según San Juan, en algunas de las clases que dimos, bueno, el Evangelio según San Juan se cree que es bastante posterior, a fines del siglo I. Con lo cual Raymond Brown, acá es donde hace este cambio, llama de periodo subapostólico al tercer tercio del primer siglo. Insisto y recapitulo. El primer siglo lo dividimos en 3, el periodo apostólico, la muerte de los apóstoles, el segundo tercio, y el tercer tercio, el periodo subapostólico. Y lo que dice Raymond Brown es que la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en este momento, en el tercer tercio, en el periodo subapostólico. Lo que viene después, el siglo segundo, es lo que llamamos periodo post-apostólico, ya después de los apóstoles, donde ya los autores no se preocupan por poner seudónimos, intentar hacerse pasar por los apóstoles, sino que cada uno pone su nombre y no tiene ningún problema. Ignacio de Antioquía, Clemente y tantos otros, que aceptan ser quienes son. Ahora, claro, esto para aquellos que están por primera vez en el curso y que no se escandalicen, ¿sí? Aceptan ser quienes son y no se preocupan tanto por el origen apostólico, mejor dicho, por hacerse pasar, o por buscar la autoridad de los apóstoles. Recordemos, por las dudas, la mayoría de ustedes ya viene caminando con nosotros, esto no es mucha novedad, pero recordemos que hay muchas cosas que para nosotros hoy, ¿sí? Año 2021, sería un escándalo y haríamos un juicio. Hacerse pasar por otro autor se llama plagio, ¿sí? O mejor dicho, tomar la obra de otro se llama plagio, hacerse pasar por otro, no sé ahora cómo se llama, pero evidentemente es un delito. O publicar cosas en nombre de otro no es ético. En la época de los apóstoles era algo que se utilizaba, y no solo de los apóstoles, de la antigüedad, se utilizaba mucho. Y se utilizaba justamente para darle autoridad a ciertos escritos. Si uno escribía como si fuese San Pablo, y evidentemente la gente lo iba a leer, y además uno estaba tratando de mostrar que esto venía de cierta corriente o tenía cierta autoridad. Insisto, no tenemos que medirlo desde nuestras categorías contemporáneas, sino de las categorías de la antigüedad. Esto era muy común, y la idea, insisto, no era justamente hacer una chantada, sino darle valor a aquello que se está escribiendo y publicando, ¿sí? Sobre esto hay mucha tela para cortar, pero bueno, tenemos que meternos en esa mentalidad. Lo que uno está queriendo mostrar, o lo que estos autores querían mostrar, los agiógrafos, era justamente mostrar que hay fundamento en esto y hay autoridad que no viene de él,
¿sí? De hecho, hoy en día nadie publicaría en nombre de otro, justamente porque uno quiere ser recordado y que se nos lea y ser famosos y no sé cuántas cosas más. Bueno, no pasaba por ahí el asunto, lo que se quería era transmitir el mensaje y la importancia estaba en el mensaje, no tanto en el autor. ¿Bien? Para no escandalizar a nadie y para poder ubicarnos 2000 años atrás, si se quiere. Entonces, esto puede parecer medio confuso, pero acá Raymond Brown da como una vuelta de rosca a la categorización de las épocas y de los escritos y del Nuevo Testamento. No es nada nuevo lo que dice Raymond Brown de que la mayoría del escrito del Nuevo Testamento es posterior a la muerte de los apóstoles. Simplemente está cambiando la manera de nombrarlo, porque si no daría para la confusión. Bueno, esto es el programa de las clases que vamos a seguir. Hoy vamos a ver las cartas pastorales, la tradición paulina desde las cartas pastorales. La clase que viene, si Dios quiere, vamos a ver la tradición paulina desde la carta a los Colosenses y a los Efesios, que vamos a ver que tienen muchas similitudes, hay pequeños cambios, de hecho no son exactamente de la misma época, pero están muy pegaditas. Y después vamos a ver la tradición paulina en Lucas y en Hechos, que ya lo hemos visto en algún curso anterior, como Lucas, discípulo de Pablo, de tradición paulina, y escribió también los Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver la concepción de la iglesia que tenía Lucas y los Hechos. La tradición petrina en la primera carta de San Pedro, la tradición del discípulo amado en el Evangelio según San Juan, la tradición del discípulo amado en las cartas de Juan, y la tradición de la cristiandad judeo-gentil en Mateo. Bien, puede parecerles medio un chino, pero van a ver que son muy distintas las concepciones o que tienen muchas riquezas y muchas fragilidades cada una de las concepciones eclesiológicas que se nos van a presentar. No se asusten. Ahí yo les puse qué corresponde a cada clase, después el tiempo es tirano y tal vez me alargo en una, me achico en otro, y de hecho hay 6 clases, en la 7ª veo si hago un resumen o si se me fue yendo el tiempo, completo algo, si abrimos a las preguntas, ¿sí? Depende cómo siga el desarrollo. Pero en principio este es el panorama, el plan de vuelo de todas estas clases. Bien, vamos a ver sobre todo la tradición paulina en estos 3, pastorales, Colosenses y Efesios, Lucas, Hechos, Petrina en 1 Pedro, la tradición juánica y la tradición de Mateo, judeo-gentil, ya veremos por qué, algo ya hemos hablado antiguamente. Paso entonces a hablar de la tradición paulina en las pastorales, primera carta y segunda a Timoteo y la carta a Tito. Recuerden, como hablamos, a ver si aparece ahí, bueno, primero, todo este curso va a estar basado, esta clase especialmente en estos 2 libros, pero este curso en las iglesias que los apóstoles nos dejaron, que ya les dije de Raymond Brown, y yo ciertas cosas las voy a ir pincelando a veces con este libro, que son los escritos paulinos. Esta es una colección de Verbo Divino, muy cara porque viene de España, pero muy buena, es muy seria para la Biblia, son como manuales bíblicos, es una colección bastante grande, de Jordi Sánchez Bosch. Y van a ver que cada tanto, después agrego algo de Canta la Mesa, en Efesios y Colosenses, alguna cosa más, yo les voy a ir avisando para que sepan de dónde voy sacando las cosas. Recuerden, vuelvo atrás, que lo que hablamos alguna vez, algo dije recién, antiguamente se le adjudicaba a San Pablo cantidades de cartas, ¿sí? La carta a los Hebreos, Colosenses y Efesios, todas estas, Timoteo y Tito, y unas cuantas más. Con el tiempo y mucho estudio de por medio y mucho tiempo y agua que pasó bajo el puente, los estudios fueron demostrando, y en general la mayoría de los autores acepta esto, no todos, pero la mayoría, que hay cartas auténticas de San Pablo y otras que son de tradición paulina, pero no son propiamente San Pablo. Por eso en esta diapositiva yo les ponía tradición paulina en pastorales, porque no es estrictamente San Pablo, pero es de tradición paulina. Tradición paulina en Lucas y en Hechos, no es que Pablo estuvo dictándole a Lucas el Evangelio, pero
Lucas viene de una tradición y de una iglesia de siembra paulina, si se quiere. Colosenses y Efesios es posterior a la muerte de San Pablo, pero son iglesias fundadas por Pablo y por lo tanto de corriente paulina, ¿sí? No me detengo tanto en esto, pero bueno, hay 7 cartas auténticas que la mayoría de los autores tiene por auténtica de Pablo. Esas no las vamos a ver, ya las estuvimos viendo en el curso de Venga a nosotros tu reino, ¿sí? No acerca de la iglesia, pero acerca del estudio en general. Bueno, en cuanto a las cartas pastorales, ¿por qué se le llama cartas pastorales? Porque son cartas escritas a pastores, Timoteo y Tito. Las escribe Pablo, ¿sí? Y se las escribe a Timoteo y a Tito, que son pastores de determinadas comunidades, y San Pablo les quiere dar una cierta mirada pastoral, a veces un aliento, a veces responder a preguntas y a consejos que pedían, a veces a, bueno, ciertos cuidados que hay que tener en la atención pastoral. Hay de todo un poco, pero son cartas escritas a pastores, a diferencia de las otras cartas que son escritas a comunidades: Efesios, Colosenses, Corintios, Gálatas, Romanos. Bien, estas se escriben a Timoteo y a Tito. La carta a Timoteo, tanto la primera como la segunda, tienen más datos concretos, ¿sí? La carta a Tito a veces no tiene tanto detalle, ahora lo vamos a ver. Los dos se consideran como hijos de Pablo, ¿sí? Hijos en la fe, hijos justamente de esta siembra y de estos bautismos y de ir construyendo la iglesia e ir misionando. Sin embargo, cuando vamos a las cartas, como les decía, Timoteo tiene muchos más detalles. Vamos ahí al tercer puntito. De Timoteo se dice que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras y se alaba la fe de su abuela Loís y su madre Eunice. También se menciona la ordenación de Timoteo por la imposición de manos de Pablo y del consejo presbiteral, o bien en orden a recibir el presbiterado. Las pastorales nos confirman que poco después Timoteo tuvo que participar en las tribulaciones de Pablo en Antioquía, Iconio y Listra. Van a ver, ahí tienen citas de 2 Timoteo y de Hechos. Hay muchas cosas, mucho disculpen que vuelva para atrás, igual no nos hace mal ir refrescando ciertos conceptos que ya hemos mencionado. Recuerden que los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, o las cartas de tradición paulina, no tienen una concordancia absoluta, no siempre es exactamente lo mismo. Y de hecho muchos de los estudios lo que hacen es contraponer los Hechos de los Apóstoles o hacer una especie de sinopsis, tratar de leer en paralelo los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, ir viendo por qué en Hechos se sacan ciertas cosas, o Pablo omite ciertos detalles. Todo eso ya lo hemos estudiado, pero bueno, saber que no siempre coinciden al 100%. Sin embargo, muchas cosas que se van viendo en los Hechos de los Apóstoles, después las cartas paulinas dan como su asentimiento, están mostrando que realmente fue así. Muchas veces en los Hechos de los Apóstoles se va haciendo una especie de mapa. Si ustedes buscan en sus Biblias, al final, si tienen la Biblia de Jerusalén, tienen los famosos viajes de San Pablo. Bueno, esos viajes de San Pablo se van haciendo, si se quiere, se van dibujando o trazando según lo que está escrito en los Hechos de los Apóstoles y según muchas cosas que van coincidiendo también las cartas paulinas. Después de Listra nos fuimos a Iconio, después de Iconio pasamos por Éfeso. En Éfeso nos quedamos 3 años, estoy tirando fruta, estoy inventando. Pero digo, bueno, en base a eso vamos dibujando los itinerarios de los famosos 3 o 4 viajes, 3 viajes de San Pablo. ¿Bien? Entonces, como les decía, Timoteo tiene mucho más detalles. Tito no se detiene demasiado en estas cosas. Y por último, la cita del fondo de 2 Timoteo 1, 5, 6, porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide
y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Recuerden esto que les decía, bueno, a veces, y acá en Timoteo se ve mucho, y de hecho lo estuvimos escuchando en la misa, ya esta semana se me pasó volando, no sé si esta semana o la semana anterior, la anterior seguro, justamente este énfasis que le quiere dar, o este aliento que le quiere dar San Pablo a Timoteo. Bueno, ánimo, no pierdas la fe primera, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, como, bueno, ánimo. El trabajo pastoral no es fácil, no siempre la comunidad va a estar a tu favor, no siempre las cosas, no es hacer así, un chasquido y las cosas se dan. Ánimo, seguí metiéndole pata y seguí adelante, sintetizando mucho. Vamos a ver que en realidad hay mucho más que eso. Estamos llegando al minuto 45. Vamos a frenar 5 minutitos y en 5 minutos estamos de vuelta. Muchas gracias. Luisa nos va a musicalizar un poco el asunto. Ahí habíamos dejado, ¿sí? En la anterior, en realidad, estábamos viendo... esperen que me fui para cualquier lado. Acá. Comparto. Bueno, hasta aquí habíamos llegado, ¿sí? Un poquito de este énfasis que pone, o detalles que tenemos en la carta a Timoteo que no tenemos en la carta a Tito. Sin embargo, las dos cartas coinciden en esto, que presentan un Pablo mucho más cercano a la muerte, ¿sí? Ya no es el Pablo, si se quiere, de las andanzas, de la juventud, que iba de comunidad en comunidad, el San Pablo presentado por los Hechos, el San Pablo de los Gálatas, que andaba retando para un lado y para otro, tratando de generar comunidad y de evangelizar y de que la gente adhiera a Jesús, sino que es un Pablo más tranquilo, más amainado, si se quiere, mucho más sereno, que se está preocupando por el futuro de la iglesia. Este San Pablo joven que corría y que atajaba todos los penales, bueno, cuando va llegando a su muerte se lo presenta en las cartas pastorales como mucho más programático, intentando pensar más la cosa y cómo va a seguir esta iglesia el día de mañana cuando yo no esté. Por eso tenemos esos muchachitos como armando los bloques, ¿no? San Pablo está tratando de construir algo que prevalezca una vez que él no esté, no ya en esa corrida y en ese trajín de la siembra, sino bueno, más pensando en cómo conservar, si se quiere, se me ocurre ahora, ¿no? El San Pablo misionero puede ser ese que va sembrando, 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 y tenemos el San Pablo de las pastorales, que es este San Pablo que, bueno, quiere construir la alacena, los silos, para conservar aquel grano que fue recogiendo como fruto. ¿En qué vemos esto? Bueno, ahí tienen algunas citas, ¿sí? 2 Timoteo 4, versículos 6 al 7. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Bien, entonces lo vemos ya como caminando hacia Roma, yendo hacia Roma, sabiendo que su muerte está próxima. Y de hecho, bueno, esto que les decía, no hay un interés misionero, sino pastoral. Bueno, ya no está ese afán de sembrar, sino el afán de conservar, de acompañar a las ovejas en este camino, tener un cierto cuidado por el rebaño. Esto es muy significativo, ¿sí? Lo mismo pasa en Juan 21 con Pedro. A ver si les puedo compartir acá. Yo tengo acá abierto, espérenme un segundito. ¿Cómo hago esto? Bueno, no importa. Tengo en Juan 21, cuando uno va, es ese diálogo, Jesús ya está resucitado, se aparece en la orilla del mar de Tiberíades, si no me equivoco, y Juan le dice a Pedro, es el Señor, y ahí Pedro que salta de la barca y va nadando hasta la orilla, dejando a los demás con la pesca. Bueno, ese es
el contexto, pero después de comer los pescados, de asar con el fueguito que Jesús había encendido, está ese diálogo entre Pedro y Jesús. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Bueno, justamente está esa imagen ya no de un Pedro pescador, sino de un Pedro pastor que acompaña ovejas. Se da el cambio de la metáfora misionera, si se quiere, que es la pesca, el salir a buscar los peces, por la metáfora pastoril, un pastor que cuida y acompaña a su comunidad, a su rebaño. Y acá vemos en las pastorales ciertos consejos como estructurales, esto de organizar, de armar, de conservar. Te he dejado en Creta, le dice San Pablo, te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. ¿Sí? Este Pablo que se iba de comunidad en comunidad, pero pensaba, bueno, ¿cómo organizo esto? Entonces iba dejando delegados, iba dejando encargados para que justamente puedan organizar, acompañar y estructurar cada una de las comunidades. En eso es muy lindo, por ahí se me ocurre ahora, ¿no? Pero la experiencia de la misión en África es muy lindo cuando uno va a las comunidades y después de un cierto tiempo de las comunidades, uno va estableciendo ministerios. Bueno, tenemos al catequista, tenemos al lector, tenemos un encargado, a veces había que poner hasta encargado del rosario, porque había uno solo que sabía rezar el rosario. Bueno, entonces él era encargado de los domingos hacer el rezo del rosario antes de la celebración. Otro, a veces había un chiquito de 12 años que era el único que sabía leer. Entonces, bueno, en el momento de la celebración, tal vez un catequista sabía de memoria y había un solo lector que podía leer la palabra de Dios. Bueno, entonces iban repartiendo ministerios para dejarlo todo organizado. Si yo no vengo el domingo, que uno no iba el domingo porque no se podía, bueno, que la comunidad pueda andar sin mí, ¿no? Que la comunidad pueda caminar y llegar a Jesús sin depender de Pablo en este caso. Entonces va dejando a Tito, a Timoteo, para que vayan como estructurando esa comunidad. Ya Pablo sembró, ya predicó, ya se adhirieron, ya tienen ganas de seguir a Jesús. Bueno, una vez que el fuego está encendido, organicémonos. ¿Bien? Y ahora sí, diferencias entre pastorales, las cartas pastorales y las auténticas. Las diferencias entre las pastorales con las auténticas paulinas se cifran en la cristología, la soteriología y la eclesiología. La cristología es justamente el estudio de Cristo, la soteriología de la salvación y la eclesiología de la iglesia. En cuanto a la cristología, hay una absoluta ausencia de una teología de la cruz. ¿Se acuerdan de San Pablo? Predicamos un Cristo crucificado, necedad para los griegos y escándalo para los judíos. Este tema de la cruz de Cristo es central en las cartas paulinas, en Romanos, en Corintios, en Gálatas, completo en mi carne lo que falta, los sufrimientos de Cristo Jesús y tantas otras cosas. De San Pablo siempre, siempre va a estar haciendo mención a la cruz de Cristo. ¿Bien? En las pastorales, eso hay una ausencia muy, muy grande de esa prédica o centralidad de Jesucristo crucificado. ¿Sí? En cuanto a la soteriología, la salvación, las pastorales no indican, no dicen que la ley conduce al pecado ni hablan de la justificación por la fe. ¿Se acuerdan que en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, hablamos justamente del debate, del lío que trae esa ley judía? Que habíamos dicho que en la carta a los Gálatas San Pablo es mucho más duro con esto, en la carta a los Romanos ya afloja un poquitito y dice que, bueno, en los Gálatas también, pero de otra manera, que, bueno, la ley tenía una función de pedagogo, de acompañar hasta que fuesen adultos. En la carta a los Romanos le da un poco más de valor, pero la ley, esto de que la ley conduce al pecado, es una ausencia que no está para nada en las pastorales, ¿sí? Es un conflicto que ya no está.
no está en medio de las comunidades, de la comunidad a la cual está dirigiéndose. Y en cuanto a la eclesiología, que en realidad es lo que más nos compete a nosotros en este estudio, un gran triunfo de la iglesia jerárquica sobre la carismática. ¿Se acuerdan de San Pablo en la carta a los Corintios? Que el cuerpo tiene muchos miembros, de la fe, la esperanza y la caridad, de que, bueno, esos miembros, podemos tener el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanación, el don de no sé cuántas cosas. San Pablo era mucho más carismático en esto, creía en los dones del Espíritu y en lo que esos dones del Espíritu podían hacer en la iglesia. Bueno, acá en las cartas pastorales hay una noción mucho más jerárquica de la iglesia. La iglesia de la que se está hablando no es la de los carismas y de un espíritu, si se quiere, que está soplando y que está suscitando, sino una iglesia mucho más organizada, donde cada uno tiene su rol, donde cada uno ocupa su lugar y donde, bueno, el espíritu habla pero de otra manera, ¿sí? Insisto y refuerzo, porque todos tenemos el bichito de que esto es bueno y aquello es malo. Eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza y recordar que, bueno, son dos cosas que se van complementando. El gran valor, si se quiere, de este curso, y no, más allá del curso, del libro y de la obra de Raymond Brown, es justamente ver cómo cada una de estas dimensiones o cada uno de estos libros del Nuevo Testamento tiene sus fortalezas y sus defectos. Vamos a ver hoy mismo que tiene puntos fuertes ver la iglesia como iglesia jerárquica, pero tiene también ciertas debilidades. Entonces, esto nos va a ayudar para ciertas cosas y nos va a complicar la existencia en ciertas otras. Como cada una de estas dimensiones, la de Juan, la de Mateo, la de Lucas y los Hechos, cada concepción tiene fortalezas y debilidades. Entonces en esto insisto, no pensar, bueno, entonces las pastorales son malas y las paulinas son buenas, o bueno, entonces me quedo con esto, me quedo con aquello. La gran riqueza del canon de la iglesia es justamente su diversidad, y como en esa diversidad acotada, pero hay una diversidad que nos sigue enriqueciendo y que nos ayuda a abrir la mente, y que no es corto y pego, corto y tiro al tacho, sino que, bueno, esto también lo mantengo y esto se nutre con esto otro. Bien, seguimos. Entonces, acá va a ser mucho hincapié en la función de los episcopos, ¿sí? La función de estos maestros, de estos obispos, ¿Para qué está esta estructura? Recuerden con lo que terminamos la diapositiva anterior. Se hace mucho más hincapié en una iglesia jerárquica. Los episcopos, que llaman estas cartas pastorales, son los maestros oficiales de la comunidad, que tienen por función predilecta protegerlos de las falsas enseñanzas. Leamos a continuación estas citas. También debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe. Está hablando de cómo tienen que ser estos episcopos, ¿sí? Ciertas condiciones que debe requerir. Debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Son muchos, en efecto, los espíritus rebeldes, los charlatanes y seductores, sobre todo entre los circuncisos. A esos es necesario taparles la boca, porque trastornan a familias enteras, enseñando lo que no se debe por una vil ganancia. Uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: cretenses, eternos mentirosos, animales perversos, glotones y perezosos. Gracias a Dios dijimos que San Pablo acá estaba un poquito más tranquilo, ¿no? Imagínense con los Gálatas, que le decía Gálatas insensatos. Y esta afirmación es verdadera, por eso repréndelos severamente para que permanezcan íntegros en la fe, en lugar de dar crédito a las fábulas judías
y a los preceptos de personas que dan la espalda a la verdad. Ahí tienen otras citas, 1 Timoteo 4 del 1 al 11 o capítulo 5, 17, donde todas giran en torno a esto, ¿sí? Al poder vigilar que la enseñanza que se esté dando sea cierta, que no haya falsos profetas, que no hayan falsos maestros o doctores que anden enseñando cosas que no sean verdad, falsas doctrinas. Esto va a ser muy, pero muy fuerte en las cartas pastorales y en la función del episcopo, del obispo. Y después también esto de ser administradores de los bienes, ejemplares y guardianes de la disciplina. Veamos en la primera carta a Timoteo. Que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos, en la obediencia de toda dignidad, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Sí? Entonces vemos que hay muchísimas condiciones que el autor de estas cartas está dando a Timoteo o a Tito para que pueda elegir aquellos, como yo les decía, bueno, el catequista, el lector, de hecho esto de que no sea amigo del alcohol, dice, de borracheras, de no sé cuánta cosa más. Bueno, allá en África teníamos un problema que a veces el único que sabía leer era un flor de borracho. Entonces era difícil conseguir lo que estuviese medianamente despierto para la lectura del domingo. Son cosas muy prácticas, pero que te complican la existencia, porque si tenés uno solo que sabe leer y está borracho, se hace difícil que pueda leer en la iglesia y que pueda acompañar la celebración litúrgica. Entonces, mucho más cuando se trata del episcopo, del organizador, del que tiene que cuidar la integridad de la fe, del que tiene que mediar con estos falsos profetas, con estos mentirosos, animales perversos, glotones y perezosos. Imagínense el despelote de conseguir a alguien que tuviese todas estas condiciones. ¿Bien? Esto es una cita de Raymond Brown, es muy interesante, es un poco más largo, pero permítanme que lo lea, justamente me parece que nos ayuda a entender el valor de estas cartas pastorales. Durante su ministerio público, Jesús, y no solo el valor de las cartas pastorales, sino el desafío que tenemos de entender esto. Hay toda una tendencia desde hace muchísimos años, con todo este estudio de la Biblia, de decir, bueno, entonces esto no sirve de nada, porque, bueno, de hecho estaba el estudio de la mismísima verba, las mismas palabras de Jesucristo. Teníamos que llegar a las palabras de todo el Nuevo Testamento. Bueno, ¿cuáles fueron las palabras que sabemos y tenemos certeza de que son las de Jesús? Como ir podando el árbol y quedarnos con la raíz, con lo meramente, ni siquiera esencial, con lo que fue de Jesucristo. Todo lo demás, añadidura. Bueno, eso es una tentación, y además una tentación irreal, porque no se puede hacer, ¿sí? Esto de Raymond Brown nos ayuda a entender un poco esto. Durante su ministerio público, Jesús había llamado a sus principales seguidores de entre las diferentes ocupaciones, sin considerar el grado de estima en que eran tenidos socialmente los pescadores, recaudadores de impuestos o celotes. De hecho, cuántas homilías o cuántos libros hemos leído sobre que Jesús elegía, bueno, Dios elige lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios. Eligió pescadores, recaudadores de impuestos, eligió mujeres que en su época eran mal vistas, a la samaritana, la prostituta perdonada, a tantos, vayamos a Zaqueo, ahí arriba colgado del árbol, si he hecho mal a alguno, devolveré 4 veces más. Tantas personas que Jesús elegía el buen ladrón, que uno dice, bueno, no, evidentemente no cumplen los requisitos del autor de las cartas pastorales. Pero Jesús no estaba estructurando una sociedad. Él no vivió en una iglesia organizada.
Los 12 no fueron elegidos como administradores, sino como jueces escatológicos del nuevo Israel. De hecho, el único que eligió como administrador en cierta manera para llevar la bolsa del dinero fue el que lo traicionó, ¿no? Así que evidentemente algo de razón tiene esto. Una vez que el movimiento de Jesús se organizó lo suficiente para constituir una sociedad llamada Iglesia, se comenzó a pensar que para el bien común era muy importante ciertas normas de respetabilidad religiosa. Acá estamos viendo el contraste, ni siquiera entre Pablo, las cartas paulinas y las pastorales, sino que va Jesús. Bueno, Jesús fue caminando, el zorro no tiene dónde reclinar la cabeza, sí, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, los zorros tienen su madriguera. Él iba caminando, iba recaudando gente, iba predicando a multitudes. De hecho, cuando estaba cansado y quería que los discípulos descansaran, se subía a la barca, se iba para otro lado y recibía otra multitud. Y sabemos bien los evangelios cómo nos relatan la vida de Jesús. Menos organizado era todo. No podían entrar en la casa, ¿se acuerdan? Al paralítico que lo meten por el techo porque no había lugar para él en donde estaba. Todo era un lío bárbaro, la multiplicación de los panes, podemos seguir la pesca milagrosa, que casi se le rompen las redes. Todo era un lío. Sin embargo, bueno, la iglesia va viendo a medida que va creciendo que se necesita una cierta organización. Insisto, perdonen que sea perseverante en esto e insistente, pero quitémonos de la cabeza que una cosa es buena y la otra es mala, ¿sí? Son cosas necesarias, insisto, el mismo Pablo lo vamos viendo en esto. Bueno, una cosa era el Pablo que andaba corriendo por la vida y sembrando el Evangelio, y otra el San Pablo que va viendo venir la muerte. Bueno, y en los Evangelios, como decíamos en Juan 21, hay reflejos de estas cosas, ¿bien? Entonces esto nos ayuda a ver la necesidad que está sufriendo esta iglesia, que justamente, como dijimos al comienzo, se está quedando sin los apóstoles. En esto cualquier comunidad, ustedes véanlo en sus comunidades. Por ejemplo, muchos de ustedes les pasará. Bueno, una cosa es una parroquia donde tengo 3 padres y otra cosa es una parroquia donde tengo uno solo. Una cosa es una parroquia cuando tengo un copapas y cuando tengo ministros de la Eucaristía y cuando tengo catequistas, y si se me está yendo el encargado de catequesis, ¿qué hago? Bueno, voy organizando de otra manera. Y si no tengo ministro de la Eucaristía, ¿qué hago? Y organizo de otra manera. Mismo hoy, ahí la tengo a Ana y algunos otros ministros de la Eucaristía que están acá. Ayer cuando me subía para irme para otro lado a una reunión, me di cuenta que a las 7 de la tarde hoy tenía la misa, el vicario está haciendo el retiro y a las 7 de la tarde empezaba el curso de las iglesias que los apóstoles nos dejaron. ¿Qué hacemos? Bueno, pedí a un ministro de la Eucaristía que haga la celebración, que de hecho también es alumno de este curso, así que se quedó sin el curso. Entonces, bueno, una cosa es pensar la iglesia cuando tengo X cantidad de jugadores, pensemos en un partido de fútbol. Bueno, me echaron a 2. ¿Cómo organizo los jugadores que tengo en la cancha? Bueno, seguramente los organice de otra manera. Que se pongan todos en la defensiva y que por lo menos no perdamos 25-0. Entonces en esto San Pablo va pensando, o la comunidad cristiana va pensando, ¿y qué pasa cuando los apóstoles no estén? ¿Cómo nos vamos a organizar para que no vengan falsos profetas y nos den vuelta como una media? Y que empiecen a decir cualquier cosa y que sepamos si lo que dicen es de Dios o no es de Dios. Bueno, y ahí fueron categorizando, organizando y diciendo, bueno, necesitamos gente con estas condiciones que cumpla ciertas funciones. ¿Está bien? Disculpen, a veces mis imágenes son demasiado brutas, pero me parece que ayudan a entender un poquito para dónde vamos. Entonces, una pregunta que muchos se hacen o nos hacemos es, ¿el propio San Pablo hubiese aprobado el examen? San Pablo, que dice esto, irreprensibles, 1 Timoteo 3:2. En un momento en la carta a los Gálatas, las traducciones son un poquito más suaves, pero dicen mutílense a ustedes mismos. ¿Sí? San Pablo era un poquito violento en algunas de sus reacciones y la carta a los Gálatas, ya lo vimos, es como la cresta de la ola. San Pablo pega manotazos para todos lados.
porque estaba enojado justamente porque había falsos profetas dando vuelta al evangelio que él había enseñando. No iracundos ni violentos, Gálatas insensatos, dice la traducción. Algunos que dicen que en realidad está diciendo como Gálatas idiotas, ¿sí? Entonces, Pablito no era tan suavecito, no era demasiado sutil a la hora de dirigirse a sus comunidades. Entonces la pregunta es, ¿San Pablo hubiese aprobado ese examen? Y pregunto, ¿no? Y yo mismo como sacerdote me pregunto, yo hubiese aprobado el examen, seguramente hubiese estado como ese chiquito pidiendo auxilio. Los de mi comunidad darán fe si es así o no es así. Pero digo, a todos nos pasa, ¿no? Entonces, a veces se pide ciertas cosas en las cartas pastorales, bueno, que está lejos de la realidad de los ministros que teníamos. El mismo Evangelio del domingo, que es el que leía hoy al comienzo, en otra versión, pero Pedro diciéndole a Jesús mismo que se calle la boca y que no predique sobre que debe sufrir, que debe dar la vida. Dice, ve detrás de mí, Satanás, porque tus palabras no son las de Dios, sino las de los hombres. Bueno, Pedrito mismo no hubiese aprobado seguramente muchos de estos exámenes, le cortó la oreja a aquel en el Monte de los Olivos, así que no sé si era muy iracundo, ¿no? Pero para cortarle la oreja a uno, seguro que una seda no era. ¿Bien? Entonces, ahí vamos como que están cambiando los parámetros porque están cambiando las necesidades también. Si Jesús no estuvo tomando un examen y haciendo una entrevista laboral a ver quiénes eran sus discípulos, bueno, ¿por qué ahora la iglesia sí? Bueno, porque la iglesia ahora se está quedando sin los apóstoles y necesita consolidar en cierta manera, ¿se acuerdan que son las 12 columnas de la iglesia? Bueno, si la iglesia se está quedando o están tambaleando las columnas porque se están muriendo, hay que poner otra estructura que sostenga la iglesia. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, justamente la están construyendo, si se quiere. Bien, entonces nos quedan 12 minutos. Contextos de las pastorales es esto que vengo contando. La iglesia necesita una estructura, un esqueleto que la sostenga en pie, necesita algo que le dé solidez. Como ese castillo. No puede seguir caminando y silbando con los pajaritos abajo de los árboles, sino que necesita algo que la proteja. ¿Que la proteja de qué? De estas falsas doctrinas, de estas falsas enseñanzas, de estos glotones mentirosos, perezosos y no sé cuántas cosas más que ya mencionamos. ¿Bien? Vamos a la segunda rayita. Las pastorales encontrar una forma para resaltar la singularidad del apóstol y al mismo tiempo para extender su influencia después de la muerte. Esto que le digo, bueno, no vamos a quedar sin apóstoles, busquemos quien los reemplace, busquemos una estructura que nos sostenga. Dispuestos a sacrificar las cualidades carismáticas en favor de otras más comunes, favorecedoras de la armonía en la comunidad cristiana. Bueno, las pastorales no está llamando, bueno, aquel que tenga don de lenguas que venga, aquel que tenga el don de no sé qué cosa que venga. Está diciendo, bueno, que no sea borracho, que sepa organizar su vida, que sepa manejar la gente de su casa, porque si no sabe manejar su casa no va a poder manejar la iglesia. La iglesia pide cierta formación para acompañar ese caminar de la iglesia. No admite presbíteros casados en segundas nupcias, etc. ¿Sí? Todo esto es lo que, por poner una imagen, creo que el esqueleto y el castillo ayudan. Bueno, necesitamos que no sea un flan la iglesia, necesitamos darle una estructura, necesitamos armar un esqueleto. Bueno, pongamos estas condiciones y gente que medianamente cumpla con estas condiciones y estas funciones. Busquemos y construyamos estas paredes que le den una cierta protección a aquella doctrina y a aquel evangelio que Jesús nos dejó. Bien, esto si se quiere es como la fortaleza, ¿no? Esa fuerza que tiene, esa estructura que les permite caminar. No somos babosas que nos vamos arrastrando, somos personas que vamos caminando, porque tenemos un esqueleto que nos sostiene. Aquí se habla de estos adversarios, de estos mentirosos, de esto que hemos hablado. En cuanto a los que crean facciones,
después de una primera y segunda advertencia, apártate de ellos, le está diciendo el autor de la carta a Tito, ¿sí? Bueno, ya lo reprendiste una vez, lo reprendiste 2 veces, mándate a mudar, ¿eh? No sigas insistiendo con seguí caminando. Andan enseñando doctrinas extrañas, de esto ya hemos hablado. Es necesario taparles la boca porque trastornan a familias enteras, enseñando lo que conviene con un vil espíritu de lucro. Sí, había aprovechadores, como en todos lados. El pecado original es pecado original, digo, no, a veces nos pensamos que somos muy novedosos en nuestros pecados o en nuestra sociedad. Bueno, esto está desde que el mundo es mundo. Si alguien enseña otra cosa y no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. Que esto lo seguimos teniendo, digo, en la iglesia, cuántas veces tenemos gente que le gusta discutir por discutir. El otro día tuvimos acá hace unos meses uno discutiendo y discutiendo y discutiendo por si regábamos o no regábamos el arbolito de la vereda. Y decía, porque ustedes, esta es la iglesia que tenemos ahora, imagínense por el arbolito que tenemos en la esquina de la parroquia. Imagínense lo de pelota que nos puede armar por cualquier otra cosa. Tenemos 650 alumnos, así que si por un arbolito es ese despelote, tenemos tela para cortar. Entonces en esto a veces vamos a encontrar, a veces no, siempre, vamos a encontrarnos con gente, y una vez un cura me decía, muy sabio, me dice, mira, hay gente que viene a la iglesia a discutir porque sabe que si discute en otro lado le parten un mazazo en la cabeza. Bueno, en la iglesia intentamos no hacerlo, y tiene razón. Entonces en esto, bueno, saber que es parte de nuestra vida, intentar caminar y hacer caso omiso y dejar que la gente ladre cuando quiera ladrar. Por lo menos uno no escucharlo y ahorrarse el mal trago. A veces hay que escucharlo y tratar con caridad de disuadirlo o hacerle ver la otra parte, ¿no? Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros. Y esto hace mucho juego, hay mucha coincidencia con cierto contexto de la época de San Ireneo, esto que preguntaban al comienzo. Bueno, en el siglo II, en la época de los padres, no solo el siglo II, sino toda la época de los padres, hay mucho de esto de falsas doctrinas, de polémicas. De hecho, lo que les decía, muchos concilios empiezan a ser concilios justamente de verdades doctrinales, para definir verdades doctrinales. Entre estas, una de las grandes disputas fue con los gnósticos, con el dualismo de los gnósticos y tantas otras cosas, donde se filtraban falsas doctrinas en medio de doctrinas verdaderas, en medio del Evangelio. Bueno, pequeñas sutilezas y a veces no tan sutiles también terminaban despelotando en cierta manera la fe. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes? Nos quedan 6 minutos. ¿Cuáles son los puntos fuertes de las cartas pastorales? La estructura eclesial. Busca justamente dar fortaleza a la estructura eclesial, como la pirámide. ¿Por qué duraron tanto? Bueno, semejante bodoques de piedra, difícil que se erosionen o difícil que desaparezcan. Bueno, la estructura eclesial, poner un cimiento firme, un esqueleto firme, nos ayuda a darle solidez. Adhiérete firmemente a la palabra tal y como ha sido enseñada. Tú, por tu parte, permaneces fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quién lo has aprendido. Sean sumisos al gobierno y las autoridades. Entonces, plumba, es un bodoque que cae del cielo que dice, esto es lo que hay que mantener y esto es lo que tenemos que cuidar. ¿Bien? Entonces, esta estructura es una fortaleza. A veces, insisto, lo vemos en muchas instituciones, cada uno de ustedes lo verá en una parroquia. A ver, humildad aparte, y no es mérito mío, pero acá hay muchos feligreses. En esta parroquia, gracias a Dios, Luján porteño. Tenemos un copapas, tenemos un consejo económico, tenemos un consejo edilicio, tenemos la junta parroquial, tenemos, bueno, todo eso le da solidez. Si yo no hiciera nada,
Bueno, tengo 45 personas que me andan martillando el cerebro para que haga una reunión de junta, para que haga una reunión de económica, para que haga una reunión de no sé qué cosa, para que salgamos a misionar. Creo que no es el caso, espero. Pero digo, la estructura ayuda a que el tren funcione incluso sin locomotora, si se quiere. Entonces, es una fortaleza. Encontramos, por lo tanto, en las pastorales los antecedentes de la teología de un depósito doctrinal y de algunos desarrollos eclesiásticos, como el de la aprobación de profesores imprimaturs. ¿Qué es esto? Bueno, la Iglesia da como su visto bueno, su sello, su firma, de que ciertas personas enseñen, y hoy en día ciertas personas dicen, vos tenés prohibida la enseñanza en instituciones católicas. ¿Por qué? Justamente para cuidar esa doctrina, para que no se enseñe cualquier cosa, para que se pueda caminar en el sendero del Evangelio, aquello que Jesús nos enseñó, y que no andemos tirando tiros al aire y yendo para cualquier lado. Entonces, en estas cartas pastorales vemos un anticipo, si se quiere, una primera semilla, un primer germen de esto. Bueno, cuidar la doctrina y que esa doctrina tiene que estar vigilada, respaldada, resguardada por la Iglesia. El Pablo de las pastorales había adivinado ya que la mejor respuesta al cúmulo de visiones que se proclamaban como reveladas e incluso como tradicionales era una tradición garantizada, que hiciese de enlace entre las iglesias apostólicas y las iglesias aprobadas, ¿sí? Que no viniera, de hecho es uno de los problemas de muchas iglesias evangélicas, no de todas, pero que cada uno va y siembra una iglesia y dice, bueno, esta es la iglesia, ¿y de dónde salió? Ah, yo tuve una visión rezando a la noche y Dios me pidió que abra una iglesia y que le ponga los pichihuamahuida de no sé dónde. Digo, cada uno inventa. Ojo, hay muchas iglesias evangélicas muy serias y de larga tradición, ¿sí? No cualquiera. Pero digo, justamente nos previene de esto, de que cada uno siembre lo que quiera sembrar. Entonces tenemos la tradición apostólica que nos cuida de que nuestra enseñanza viene de la época de los apóstoles y por tanto de Jesucristo. Esa es la idea. ¿Bien? ¿Cuáles son los puntos débiles? Y esto seguramente lo termine de completar la semana que viene. El mayor peligro, esto lo escribe Raymond Brown y es buenísimo, el mayor peligro de un acento exclusivo en el control oficial de la enseñanza es que introducido en momentos de crisis llegue a ser considerado como modo habitual de proceder. Es como que siempre tengo que estar con la estructura. Hay una frase que en el seminario y en la diócesis, y creo que en cualquier iglesia, la queremos, yo por lo menos la quiero prender fuego, siempre se hizo así. Padre, pero acá siempre se puso el florero en el lado izquierdo. Sí, genio, pero si ahora tengo la imagen de Luján en el lado izquierdo, el florero tiene que estar en el derecho. No, pero acá siempre se hizo así. Bueno, pero siempre se hizo así por algún motivo. Ah, yo no sé por qué, pero siempre se hizo así. Entonces seguimos repitiendo cosas que en su momento tuvieron un sentido y que ya no lo tienen. Entonces tenemos que... No, la iglesia siempre, este fue Grandes Pelotes, si se quiere, entre otros, pero el latín. Siempre se celebró en latín. No, no siempre se celebró en latín porque Jesús no hablaba en latín. Entonces, no, pero desde hace años que se... Bueno, digo, veamos qué se mantuvo por mantenerse y qué cosas son verdaderamente de la raíz y esenciales, más allá del latín, ¿sí? Pues entonces, a veces la estructura que nos ayuda, sé que estamos en hora, nos ayuda a sobrevivir, las paredes que nos protegen, el esqueleto que nos da fortaleza y nos sostiene, a veces se vuelve una traba. Lo puse ahí a Robocop, porque me imagino Robocop, un chiquito de 15 años que va y le afana algo a Robocop, con lo que tarda en moverse el pobre tipo no lo alcanza más. Bueno, eso que lo protege de un tiro no lo ayuda a correr. Bueno, a veces el punto débil de las pastorales y el punto débil de a veces una iglesia tan jerárquica y tan armada y con tantas funciones, es que para dar un paso muchas veces se tarda demasiado. ¿Se entiende? Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a soltarnos un poco más, que eso nos lo va a dar otras de las cartas o otros de los libros del Nuevo Testamento. Bueno, me parece que por hoy ya estamos en el horario para no traicionar, estamos en el horario correspondiente. Continúo la clase que viene con esto de la debilidad y pasamos a las siguientes cartas. ¿Les parece?
Si hay algo, estoy viendo si ahí hay algunas preguntas. Después vamos a ver las preguntas, ¿sí? Y cualquier cosa vamos contestando. No sé si Luisa, vos pudiste contestar algo. No te van llegando las preguntas. No se te escucha. No me llegó ninguna pregunta, no sé por qué, pero no por eso. Bueno, ahora, si quieren, nos quedamos 5 minutitos el equipo, vemos las preguntas y cualquier cosa contestamos en la clase que viene o contestamos por mail. ¿Bien? Bueno, gente, muchas gracias por su paciencia y nos vemos el jueves que viene. Dios los bendiga.